Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Jueces. Jueces capítulo 19. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 10. Amén. Amén. Jueces capítulo 19 del 1 al 10. ¿Lo tenemos? Sí. Le damos lectura, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel y se fue de la casa de su padre a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, Y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar ahí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón, y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche, he aquí el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta el frente de Jebus, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y sus concubinas. Amén. Pueden tomar su lugar. Amén. Este capítulo 19 está fuerte, porque vamos a ver, porque vienen varios temas en este capítulo. Amén. Hasta un asesinato, dice desmembramiento de un cuerpo, que lo partieron en 12 partes. Y vamos a ver por qué y en dónde estuvo. Bueno, el error ya sabemos dónde estaba. Amén. Porque dice que cada quien hacía lo que bien le parecía, y cada quien hacía conforme a lo que ellos querían, y ya no estaban siendo ni gobernados ni juzgados por Dios. Amén. Entonces dice, el tema es corrupción en los individuos, dice, y un colapso moral en la nación de Israel. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a ver en este capítulo, fíjese, nada más en este capítulo dice que hay un adulterio. Vemos, acabamos de ver ahorita lo que leímos, hay un adulterio, hay violación, hay homosexualismo, hay brutalidad y hay homicidio en este solo capítulo. Amén. Y entonces empezamos a ver que empieza con un adulterio, con una infidelidad, amén, por parte de la concubina de este levita. Entonces dice, estos temas que vamos a ver, que son desgraciadamente los temas que vemos hasta hoy en día. Amén. Vemos los temas de adulterio, vemos temas de violación, vemos las noticias que están llenos de homosexualismo, de adulterio, de violación, de homicidios. Y eso es lo que se estaba viviendo en este capítulo, en el capítulo 19. Amén. Dice que vamos a estudiar este capítulo y nos vamos a basar vamos a estar viendo también Romanos 1:28, que dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no les conviene. ¿Por qué? Porque no quisieron tener en cuenta a Dios, que era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel.
Recordemos que el capítulo a partir del 16 al 17 empieza diciendo, y cada quien hacía lo que bien le parecía y no querían. Vemos que todos los personajes que hemos visto, ellos ya no tomaron en cuenta a Dios, amén. Desde Sansón, desde Micaías, desde Levita, fueron hombres que ya no tuvieron en cuenta a Dios. Entonces dice que Dios les entregó a una mente reprobada para que hicieran cosas que no les convenían. Entonces empieza diciendo que en aquellos días había un rey, no había rey en Israel, y hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí una mujer concubina de Belén de Judá. Recordemos que en aquellos tiempos eso era la cultura que ellos tenían, amén. Ya sea que la esposa fuera estéril, ellos podían tener una mujer aparte de su esposa que les diera hijos, y podían tener hasta más, amén. Esa era la cultura que era algo que Dios no aprobaba muy bien, pero que de una u otra forma el pueblo de Israel así lo hacía, amén. Entonces vemos que este levita, no se menciona el nombre, simplemente dice que tiene una concubina, y que esta concubina le es infiel, amén. Y dice que se fue de la casa de su padre y estuvo allá durante 4 meses. Dice que esta mujer corre a la casa de su padre después de haber cometido un acto de adulterio en contra de su marido, y se va a la casa de su padre, amén. ¿Y qué es lo que hace el padre? Ahorita vamos a ver. Lo mismo que hicieron los padres de Sansón, amén. No reprenderle, no llamarle la atención por lo que había hecho, sino simplemente la recibe. Y vemos la historia, acabamos de leer que cuando va este hombre, en lugar de decirle que estaba equivocada esta mujer, que hizo lo incorrecto, que le faltó al respeto a su marido, ¿a quién vemos aquí? No vemos que la mujer haya salido a solucionar el problema, simplemente dice que lo hizo pasar, amén. Pero ¿a quién vemos que está solucionando el problema que hizo la mujer? Al suegro, amén. El suegro es el que está ahí tratando de ablandar el corazón del yerno para que se olvide de lo que le haya hecho su hija. Amén. Otra vez vemos a los padres solucionando los problemas de los hijos. Los padres haciendo menor las cosas que hacen los hijos. Y estar criando hijos que no se responsabilicen de sus actos. Hijos que no sepan salir adelante por ellos mismos, porque siempre les quieren solucionar las cosas, amén. Entonces vemos un pecado sexual e infidelidad del versículo 1 al 3, amén. Que dice la concubina era una amante legal, una esposa de segunda clase, que aunque ella tuviera hijos, ni ella ni sus hijos iban a ser parte de la herencia. Los que iban a ser parte de la herencia era la esposa legítima y los hijos de la esposa legítima. Entonces esta mujer, ni ella ni sus hijos tenían derecho a la herencia por parte del esposo, amén. Dice que la concubina solo tenía el privilegio de alimento, de comida, los privilegios maritales, mas no era parte de la herencia. Amén. Entonces dice que los hijos que procedían de la concubina eran considerados ilegítimos y no participaban de la herencia familiar. Y aunque esta ley dice que aprobada era esta práctica, dice que Dios no la aprobaba ni la favorecía. Pero vemos que grandes hombres de Dios tuvieron concubinas, amén. Y de ahí nacieron hijos, lo vemos como Abraham, como Jacob, como Gedeón, como el rey Saúl, como el rey David, como Salomón. Hombres que tuvieron, de Salomón no se diga, amén. Dice que tuvo 1000 mujeres, amén. Y dice que tenían, Salomón no tuvo, se tenía 700 concubinas, 700 concubinas, amén. El rey Saúl, el rey David, lo vemos que hasta cometió homicidio, amén. Eran 700 mujeres reinas y 300 concubinas. 700 mujeres reinas y 300 concubinas, que da el total de 1000 mujeres, amén. ¿Cuántos valientes avientan 1000 mujeres? Suegras, dice el pastor, las suegras. Entonces dice que era una cultura de Israel, amén.
vemos que Abraham tuvo sus concubinas. Jacob dice que de ahí nacieron las 12 tribus. Amén. Entonces, era parte de. Pero aquí vemos que esta mujer tuvo algún problema con el levita, algo le molestó, algo no le gustó y decidió irse con el papá. Amén. Decide irse con su papá en lugar de arreglar el problema entre su matrimonio, ellos dos. Amén. No llevarle los problemas. Dice, arregla tus problemas matrimoniales sabiamente y bíblicamente. Amén. Entonces esta mujer va con su papá y vemos que el papá, ¿cómo es que quiere solucionar el problema? Dice, dándole de comer. Es lo que le empezó a dar, ofreciéndole de comer. Amén. Darle todo lo que necesita para que así te olvides ya de lo que te hizo la mujer y la perdones. Amén. Pero no vemos que aquí ellos dos hayan hablado el problema. Aquí el suegro, dice, el suegro es el que anda ahí, como decimos, de metiche en problemas ajenos. Y dice que se fue a buscar. Imagínense, era un hombre, era una generación que decíamos, se levantó una generación que no conocía a Dios. Era un hombre que decíamos también, era un pueblo que hacía cada quien lo que bien le parecía. Era un hombre que no estaba en comunión con Dios, no estaba guiado bajo el Espíritu Santo. Si lo volteamos a la cultura de hoy, era un hombre que ni siquiera se congregaba en iglesia, era un hombre que no buscaba la palabra de Dios. ¿Qué puede darle un consejo? ¿Qué consejo le podría dar el papá? Iba a dar un consejo como el papá a una hija, no bíblicamente, no lo que decía Dios. Amén. No iban a pedir el consejo de Dios. ¿Qué es lo que le iba a decir? Entonces vemos lo que hace este suegro. Le empieza a decir, quédate esta noche. Amén. Y le sirve de comer, le da todo lo que necesita. El siguiente día él se quiere ir y vuelve, te dice que pasaron 5 días. 5 días hasta que él ya no se quiso quedar. Y dice, y no vemos que solucionaban el problema. Amén. Dice que se lleva a su criado, se va él, sus asnos y la concubina. Pero no arreglaron el problema. Se lo estoy repitiendo para que tenga muy claro, porque de ahí vamos a saber por qué pasó lo que pasó. Amén. Dice, el huir a casa de sus padres cuando había problemas era común, pero no correcto según Dios. Dice, Sansón hizo lo mismo cuando hubo un problema en su matrimonio. Se fue con sus papás y sabemos cómo fue el desenlace. Amén. Porque un mal consejo o el no querer hacer a sus hijos responsables, vimos el final de Sansón. Amén. El no guiarlos por el camino de Dios, el no enseñarlos a solucionar sus problemas conforme a los mandamientos de Dios. Amén. Entonces dice, esta pareja estuvo 4 meses, fíjese, sin solucionar el problema. Y más adelante veremos que el tiempo no lo solucionó, porque dicen, ¿verdad? Deja que pase el tiempo, no le digan nada y a lo mejor él entiende o se va a solucionar, y no es así. El problema se tiene que hablar. Entonces dice, aquí dice la explicación, ¿no? Dice, en sus problemas matrimoniales no vayan con sus papás, acuda a su papá de arriba. Amén. Amén. Allá pídale consejo de arriba, porque a veces los hijos en el pueblo de Dios no saben solucionar problemas porque no tienen la comunión con Dios. Amén. No piden el consejo de Dios, piden consejos a todo mundo menos a Dios. Amén. Entonces dice, por eso dice Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre, ¿a quién? A su padre. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice, el hombre dejará padre y madre. ¿Por qué se le dice al hombre? Porque es la autoridad, porque es la cabeza del hogar. Amén. Dice, el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer y van a ser una sola carne. Y dice Mateo, enfréntalo sabia y bíblicamente los problemas matrimoniales. Dice Mateo 5, del 22 al 26, yo se lo voy a leer. Pero yo sigo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto,
si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que él, el adversario, te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Fíjese lo que le está diciendo. Amén, aleluya. ¿Quién es nuestro prójimo? El que está próximo a nosotros. Amén. Entonces, como matrimonio, nuestro prójimo, ya sea es el esposo o la esposa, dice, antes de que traigas tu ofrenda al altar, ponte a cuentas con él. Hablen el problema, reconcíliate con él y entonces ahora sí, trae tu ofrenda al altar. Pero dice, ponte de acuerdo con él entre tanto que estás en el camino, porque después, si usted se pone a cuentas con él o con ella, y él sigue enojado, dice, va a venir el alguacil, va a venir el juez, y el juez te va a entregar al alguacil, y el alguacil dice, y luego vas a ser echado a la cárcel. ¿Quién es nuestro juez? ¿Y quién es el alguacil? ¿O quién es el fiscal? ¿Quién es el que nos va a ir a acusar? El diablo nos va a ir a acusar contra el juez. Entonces el juez va a ver quién de los dos tuvo la culpa. Si él o ella ya hizo todo lo posible por reconciliar y llevar la fiesta en paz, pero la otra persona no quiere, dice, bueno, tú ya te pusiste a cuentas, amén. Ya trataste de solucionar el problema. Si él no quiere, dice, entonces déjaselo al juez. Amén. Dice, y el juez va a hacer que lo echen a la cárcel y no va a salir de ahí hasta que pague el último cuadrante. Amén. Porque recordemos que un matrimonio dentro del pueblo de Dios cambia de ¿quién es el suegro de él? Dios. ¿Quién es el suegro de ella? Dios. Entonces se la van a ver con el suegro de arriba. Amén. A ese suegro es el que tenía que haber corrido la concubina. A Dios, no al suegro terrenal. Amén. Entonces dice, el levita va a reconciliarse con su concubina, pero vemos que no lo hace. Dejaron el problema pasar. Eso fue lo que hizo el padre. En lugar de hacerle un bien, le hizo un mal. Ahorita vamos a ver por qué. En lugar de querer ayudar a la hija, tratando de comprarle, de darle todo al yerno para que no dijera nada o para que se hiciera la vista gorda, le hizo un mal. ¿Por qué? Dice, el levita pensó en contentar a su concubina con sus palabras y estaba seguro que regresaría porque llevaba 2 asnos, que antes 2 asnos eran señal de reconciliación. Cuando usted estaba peleado con alguien, llevaba esos 2 asnos en señal de que quería reconciliarse con la persona. Amén. Dice, a pesar de que a ella le había sido infiel, supuestamente él la perdonaba. Y la Biblia dice, no nos dice, pero quizás ustedes creen que la amaba demasiado para perdonarle una infidelidad. Pues fue a buscarla. Pues fue a buscarla, amén. Y hablarle amorosamente. Dice que le empezó a hablar con palabras amorosas, amén. Y dice, y le llevaba 2 asnos, porque él quería reconciliarse. Pero aquí el problema es de que dice, no se sentaron. Dice que los únicos que se sentaron juntos fue el suegro y el levita. Pero la concubina aquí ya no aparece para nada hasta el día que se va con él. Amén. Entonces no hablaron el problema. Aquí el que supuestamente solucionó el problema fue el suegro. Amén. Hasta ahí estamos bien. Dice, ella le hizo entrar, en el versículo 4, dice, ella le hizo entrar. Dice, quizá no se sentía segura con él a solas. No se ve que le diera gusto verle, pero dice, al que sí le dio mucho gusto ver a levita fue a su suegro. Fue el único que le dio gusto, porque a la mujer no. Amén. La mujer ya había cantado victoria, amén. Pero dice, el único que le dio gusto verla fue al suegro. Dice, el padre de la concubina, léame el versículo del 8 al 10. Al día, levantándose de mañana para irse, le dijo al padre de la joven, conforta ahora tu
y aguarda hasta que decline el día y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí, para que se alegre tu corazón, y mañana nos levantaréis temprano a nuestro camino y te irás a tu casa. Fíjese, hay algo muy importante que dice que el levita estuvo contento durante los primeros 3 días, amén. Pero a partir del 4, él ya quería irse. Y hay un dicho, ¿va? Que a partir del 3er día, el muerto ya le arrimaba los 3 días a pesa. Pero al suegro no le estaba incomodando, era él el que ya no se sentía a gusto. Entonces dice, estuvo muy contento los primeros 3 días, pero a partir del 4 ya quería irse. Pero el suegro logró que se quedara 2 días más, amén, que fueron 5 días. Entonces dice, al parecer el levita ya no estaba muy contento en esta casa, ya que el suegro se la pasó rogándole que se quedara. Yo creo intentando solucionar el problema entre él y la concubina, amén, porque después iba a ser como una humillación para la mujer si se enteraban lo que ella había hecho. Hasta el momento solo lo sabía el levita, la concubina y el suegro. Entonces dice que él estaba contento, el levita, pero ¿cómo podía estar tan contento el levita si había mucha necesidad grande en el servicio de Dios? Amén. Había mucha necesidad. Vemos que no había rey en Israel, no había un juez que juzgara, no había quien les hablara de la palabra de Dios. Entonces dice, ¿cómo puede estar el levita tan contento si había una gran necesidad en el pueblo? Dice, porque el levita no había buscado la dirección de Dios. El levita no se estaba guiando por Dios. Si él se estuviera guiando por Dios, hubiera evitado la tragedia que vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo terminaron esta mujer. Dice, no fue muy buena decisión de levita salir cuando el día declinaba. Había mucho peligro en esos días. A pesar de que su suegro le rogó que se fuera en la mañana del siguiente día, el levita ya no quiso, amén, y decidió irse al 5.º día. Leamos del versículo del 11 al 13. Y estando ya con Jacamús, el día declinaba mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vamos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: ven y salgamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Amén. Dice, durante el periodo de los jueces era peligroso viajar de día, mucho más de noche. Amén. Entonces él tenía que, dice, el levita no quiso quedarse en Jerusalén porque la ciudad estaba en manos de los jebuseos. Y solamente dice que avanzó 7 kilómetros. Y en ese tiempo dice que no podían ni confiar en los de la misma tribu. No podían confiar en sus mismos hermanos porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Amén. Imagínense, no poder confiar ni en su propia tribu, ni en su propia familia, porque eran sus hermanos. Así estaban las cosas ya en Israel. El no poder confiar ya ni en su propio hermano. Entonces dice que levita con sus acompañantes llegan a Gaba de Benjamín, ahí en versículo 14 y 15. Y dice que los de Gaba resultaron peores que los de Jerusalén. Eran más malos, más sanguinarios, más crueles, porque era un pueblo que no estaba bajo la dirección de Dios. Al menos estos tenían el conocimiento de Dios, sabían los mandamientos de Dios. Que estaban en un momento de desobediencia y rebeldía era otra cosa, pero los de Gaba no conocían a Dios. Amén. Entonces dice, los de Gaba resultaron ser peores que los de Jerusalén, y ellos, dice, no hubieran sido ninguna carga a nadie porque tenían todo para pasar la noche. Y la hospitalidad era una práctica sagrada en Medio Oriente, pero los de Benjamín no la practicaban. Amén. Dice el versículo del 16 al 21.
Y aquí, un hombre viejo que venía de su trabajo de campo al anochecer, el cual era de Monte de Efraín y moraba con las mujeres de Labán. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín, y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos pan al forraje para nuestros sardos, también tenemos pan y vino para mí y para tu siervo, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Que el hombre anciano que ocupar sea contigo, tu necesidad, todo lo que de solamente me cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. ¿Sí? y los trajo a su casa y dio a comer a sus asnos, se lavaron los pies y comieron y bebieron. Vemos aquí que era un hombre ya grande, amén. Un hombre que conocía las costumbres del pueblo de Dios, que era el dar hospitalidad a los extranjeros. Entonces dice que era un hombre anciano ya de Efraín. Dice, era un hombre, era muy bueno encontrarse un anciano, ya que en esos tiempos había moralidad y temor a Dios. Era un hombre que había crecido, que había sido cuando estaba el pueblo, cuando estaba obedeciendo a Dios. Amén. Vemos que dejaban pasar 40 años, hacían lo bueno delante de Dios, después se moría el pueblo y hacían lo malo. Pero era un hombre que tenía unas buenas costumbres, que conocían la moralidad y que conocían el temor a Dios. Entonces dice que Él les da el hospedaje, amén. Les dice: aquí hay todo, para que coman, no les va a faltar nada. Entonces dice que los trajo a su casa y les dio a comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Dice, este hombre anciano muestra que sus costumbres eran las antiguas: hospedador, ayudador y trabajador. Debemos, dice, regresar a las sendas antiguas, donde había amor y temor a Dios. Amén. Amén. Que es lo que se nos ha dicho, dice ahí en Isaías: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Amén. Porque era un tiempo donde ya no había temor a Dios. Era un tiempo donde ya ni siquiera se acordaban de Dios. Y son los tiempos que hemos estado viviendo hoy en día. Amén. Si usted se pone a comparar tanto el capítulo 19 como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, era lo mismo que se estaba viviendo. Amén. Recordemos que cuando estaba Lot y que van estos dos hombres, estos ángeles, a visitarle, a avisarle que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, ¿qué es lo que pasó? Dice que cuando se entera el pueblo, van a tocarle a la puerta a Lot, queriendo que sacara a los hombres, dice, para acercarse a ellos. ¿Qué quería decir? Para violarlos, tener intimidad con ellos. Era lo que se estaba practicando en los tiempos de Sodoma y Gomorra, el homosexualismo. Amén. Entonces dice que les da hospedaje. Dice, para mostrar su honradez, el levita dijo que iba a Silo, que era la casa de Dios, pero era una mentira. Dice que iba a su casa, no iba a Silo, a la casa de Dios. Amén. Entonces del 22 al 26 vamos a ver, dice, una degradación sexual, perversión y brutalidad. Amén. Dice, los hombres de Benjamín abusan de la concubina de Levita. Léame del 22 al 26. Pero cuando estaban nosotros, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: sacad al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y Samuel, el dueño de la casa, les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo las sacaré ahora, humilladlas y hacedles como os parezca, y no hagáis a este hombre de cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Fíjese lo que hicieron.
las consecuencias de no pedir la dirección de Dios. Amén. Porque dice que empiezan a tomar y dice ya gozosos, ya alegres. ¿Qué hicieron? Tomar para sentirse alegres. Y vuelve a pasar lo que pasó con Sodoma y Gomorra cuando estaba hablando ahí. Dice que vienen hombres a la casa y tocan la puerta para que les entregara a la concubina. No, aquí querían a levita. Querían a levita para abusar sexualmente de él. Amén. Hombres queriendo tener relaciones con el levita, no querían a la mujer. Entonces dice que este hombre les dice, fíjese el valor que tenía la mujer, o el valor que le daban a la mujer, porque este hombre, el dueño de la casa, estaba dispuesto a dar a su hija virgen. Amén. Dice, aquí mi hija virgen, he aquí mi hija virgen, en el versículo 24, y la concubina de él. O sea, prefirió darle a su hija virgen y a la concubina antes que a levita, o hincarse a orar a Dios. Amén. Entonces dice, le dan a su hija y a la concubina. Dice, yo las sacaré ahora, humillarlas. Fíjese, todavía les dice, humíllalas y hacer con ellas como les parezca, y no hagas a este hombre cosa tan infame. Fíjese, él mismo sabía que era una cosa tan infame, y prefirió que se lo hicieran a su hija y a la concubina. El valor que le daban a la mujer en aquellos tiempos. Dice, conocer significa tener una experiencia sexual. Querían abusar de levita y estaban a punto de cometer uno de los pecados más abominables ante Dios. Búsqueme Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice que de acuerdo a la ley de Moisés, estos hombres tenían que morir. Amén. Según Levíticos 20:13 dice, Dios abomina el homosexualismo. Dios abomina los 10 mandamientos que decíamos, no matarás. Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27. ¿Qué dice? Igual son los pues aún los hombres que entendieron en idolatría, cometiendo hechos de igual modo también los hombres dejaron de como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los hombres con hombres y para hacer cosas de revolución de vida. Amén. Que es lo que leíamos el versículo al principio. Dios los entregó a una mente reprobada para que hicieran cosas que no le convenían. ¿Por qué? Porque ignoraban que sus cuerpos, dice 1 Corintios 6:9, o ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Amén. Dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Amén. ¿Y qué no son vosotros de Dios? ¿Qué no somos nosotros de Dios? Amén. Entonces dice, esto pasó por no buscar la dirección de Dios, por un problema que se pudo haber solucionado hablándolo entre ellos. Amén. Amén. Entonces dice, como no había un gobierno, no había a quien llamar, no había rey, no querían ellos tener rey, no entendieron después de todo lo que les pasaba, decíamos, ¿verdad? Venía el juez, desobedecían a Dios y venía alguien que los tomaba como esclavos o los estaba presionando y aún así no entendían. Amén. Entonces dice, hombres perversos, que otro significado es hijos de Belial. Esta frase se refiere a gente moralmente corrompida y también a Satanás. Hijos del diablo. Hijos del diablo. Dice, hombres perversos. Empezaron y dice que estuvieron abusando de ella toda la noche hasta la mañana. Imagínense cuántos hombres serían para que estuvieran toda la noche hasta la mañana. Dice, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y dice el 26, y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Pero una pregunta, ¿qué estaba haciendo Leví?
Estaba contento embriagándose, amén. No le importó lo que le pasara a su no, el levita, no le importó lo que le pasara a su concubina. Se supone que había ido por ella porque la amaba y decidió perdonarle su infidelidad y que se viniera con él porque la amaba. Dice que le habló con palabras amorosas, amén. Pero en realidad la perdonó. No. O quería vengarse de ella. Quería vengarse. Dice, el levita calmó la ira de los hombres. Ya me estoy adelantando. Dice, es muy difícil entender cómo un padre puede ofrecer a su hija de esta manera para que sea violada. Además, tomó el atrevimiento de ofrecer una mujer que ni siquiera era de él. Amén. Ofreció a la concubina. Dice, y este hombre era el más decente del pueblo, pero aún estaba, fíjese, era el hombre más decente del pueblo. ¿Cómo se vieron los demás? Imagínense cómo estaban las demás personas. Sodoma y Gomorra. Estaban con los tiempos, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Amén. Que había, dice que el pecado ya estaba hasta el límite de Dios, por eso Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Y era lo que estaba pasando en este capítulo. Dice, leamos el 27, del 27 al 29. Y se levantó por la mañana su señor y abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí al ver sus concubinas que estaban tendidas delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral, le dije, levántate, vamos, pero ella no respondió. Entonces la levantó y echándola sobre su asno, se levantó y fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la dio por todo el territorio de Israel. Fíjense lo que le hizo. Amén. Todavía que la vio, pues la dejaron casi muerta de estar abusando de ella toda la noche, que dice que él terminó rematándola. Amén. Dice que la partió, dice la desmembró y la partió en 12 pedazos, uno por cada tribu, y fue y los aventó por todo el territorio de Israel. Amén. Amén. Dice, al parecer la hija, porque no menciona a la virgen, al parecer la hija del anciano se había salvado y solo la concubina fue ofrecida a la turba de estos maleantes que abusaron de ella toda la noche y debieron de ser muchos para estar abusándola tanto tiempo. Dice, pero ¿qué estaba haciendo este hombre? ¿Cuál es el mandamiento de Dios para los esposos? Ama a tu esposo. Ama a tu mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces no estaba cumpliendo ese mandato de Dios. Dice Colosenses, dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses 3:18, casadas, está sujeta a vuestros maridos, como conviene al Señor. Pero también, dice, observamos que la sumisión no es solamente para la mujer, la sumisión también es para el hombre. ¿Qué dice Efesios 5:21? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, ¿cómo se va a someter el hombre a la esposa? Búsqueme Efesios 5. Vamos a estar leyendo los versículos del 25 al 33. Pero usted nada más léame el 25. Efesios 5, versículo 25. Amén. Maridos, amar a maridos, amamos a los maridos, así como amar a ella, se entregó a sí mismo por ella. Amén. ¿Cómo se somete el esposo a su esposa? Amándolo. Amén. La mujer a su esposo es respetándolo. Y el hombre a su esposa es amándolo. Para los dos es la sumisión. Y muchas veces hemos oído, ¿verdad? Tú te tienes que sujetar a mí porque yo soy la cabeza del hogar. Siempre y cuando el hombre esté bajo la voluntad de Dios. Entonces dice, la sumisión es para ambos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La mujer se somete a su esposo respetándolo y el hombre se somete a su esposa amándolo. ¿Cómo la va a amar? Dice,
La palabra que Pablo usa aquí cuando habla de amar es el término más fuerte, más íntimo y más amplio para amar de amor. Notemos que Pablo no dice maridos, gobiernen a sus esposas. O dice así. O dice maridos, ordénenle a sus esposas. Pablo dice maridos, amen a sus esposas. Así como Cristo amó a la iglesia. Y la orden de amar, dice, implica que amar es algo parte de la voluntad. ¿Cómo? Que no es de emociones o de sentimientos. Dice, el esposo es quien decide amar o dejar de amar. Y fíjense, es algo, ahorita dice, el amor del cual hablamos aquí no es una emoción que nace al interior de la persona. Es un acto que nace de la voluntad. Muchos, dice, maridos piensan que deben divorciarse porque según ellos ya no les nace el amar a sus esposas. Pero esto es algo alejado de la verdad, amén. Porque dice, si usted, en realidad dice lo que el marido está diciendo, he decidido no amar a mi esposa, por eso me voy a divorciar. Pero lo que dice la palabra de Dios es que los maridos deben amar a sus esposas. Y si usted, hombre, varón, no está amando a su esposa, no es porque no puede amarla, sino porque usted no ha decidido amarla. Y entonces está fuera de la voluntad de Dios. Está desobedeciendo un mandato de Dios. Porque el mandato de Dios es, maridos, amen a sus esposas, así como yo amé a la iglesia. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo amó Jesús a la iglesia? Dando su vida, sacrificándose por ella. Y hasta el momento de hoy, Él nos sustenta de todo lo que necesitamos. Amén. Entonces dice, la primera característica, vamos a ver 3 características, porque a veces pensamos, bueno, entonces, ¿cómo es que debo de amar a mi esposa? Vamos a ver la primera característica que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor del esposo debe ser sacrificial. Así como Cristo se sacrificó por nosotros, aún sin merecerlo. Amén. Dice, así como el amor de Cristo por la iglesia fue sacrificial, porque Cristo se sacrificó a sí mismo para que ella pudiera ser, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Algo que no hizo el levita. Amén. El levita no quiso sacrificarse por su concubina. Antes estuvo de acuerdo en que fuera violada por estos hombres. Amén. No hizo ningún sacrificio por ella. ¿Qué hizo Jesucristo? Dice que amó tanto a la iglesia que dejó los cielos para venir aquí a la tierra tomando forma de hombre y sufrir como nadie jamás ha sufrido por alguien. Sufrir rechazo, sufrir burlas, sufrir vituperio, sufrir ser objeto de burla, soportar el rechazo, sufrir tantos golpes que le dieron, todavía la corona en su cabeza que fue clavada, todo eso sufrió porque nos ama. Amén. Amén. Dice, entonces así como yo te amé a ti, como yo me sacrifiqué por ti, así quiero que ames a tu esposa. Amén. Esa es la sumisión del hombre a su esposa. Amén. Dice, a Jesucristo amó tanto a la iglesia como para morir por ella. Y ese es el amor sacrificial. Amén. Es ahí donde como dicen, se atranca el serrucho. Sí. Amén. Dice, este amor sacrificial es la pauta o el modelo para el amor de un esposo por su esposa. Amén. Amén. Si usted como varón dice, es que no sé cómo amar a mi esposa, ahí está el ejemplo de Jesús. Amén. Así como yo amé a la iglesia, dice que tanto. Dice, no olvide que nosotros no merecíamos ser amados. Amén. ¿Cuántos merecían ser amados? No merecíamos ser amados por Cristo porque éramos pecadores y merecíamos la muerte. Éramos enemigos de Dios. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que usted no puede decir, ella no se merece que la ame. Porque entonces usted no se merece que lo ame Dios. Amén. 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 Dice, pero aún siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Amén. Aún siendo pecadores, sin que lo merezcamos, dijo,
yo pago por él. Yo pago por mi iglesia. Amén. Dice, el mundo trata de vendernos la idea de que debemos tratar a las personas como nos tratan a nosotros. Si me amas, entonces yo te amo. Si no me amas, pues sencillamente no te amo. Pero la Biblia dice, maridos, amen a sus esposas con amor sacrificial. Amén. Se merezca que la ames o no se merezca, tú lo vas a amar porque así dice la Biblia. Amén. Dice, el amor de un esposo o su esposa es sin condiciones. ¿O a poco Dios le puso, te voy a amar, pero te voy a poner estas condiciones para poderte amar? No. Dice que Dios es amor, amén. Amén. Y Él ama a todo el mundo, Amén. a justos y a injustos, se lo merezcan o no se lo merezcan, y no les pone condiciones para poderlos amar. Amén. Entonces dice, Cristo nos amó sin que nosotros lo merezcamos. De la misma manera, usted debe amar a su esposa, aunque ella no le corresponda como usted piensa que debería hacerlo. Amén. Acuérdense que de ahí vienen tantos problemas, porque nosotros queremos hacer las cosas a la manera que nosotros pensamos que deberían de ser y no a la manera que Dios piensa que debe de ser. Amén. Amén. Dice, y este es el concepto de amor sacrificial. Esto ciertamente destruye el concepto tan arraigado en muchos hombres en cuanto a que el esposo es el macho, es el que ordena, es el que es la cabeza del hogar y le deben de cumplir todos sus caprichos. Y no es así. Amén. Ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Dice, Dios no nos cumple caprichos, ¿o sí? No. Solamente nos da lo que necesitamos. Sí, amén. Y lo que no nos va a hacer daño, pues lo que nos va a hacer daño, pues simplemente no nos lo da. Y no está en un concepto de macho y que yo ordeno y que yo digo que tú nunca nos obliga a hacer las cosas. Amén. Nos habla con amor. Entonces dice, no nos dice nada, te tienes que sujetar a mí. Tenemos libre albedrío. Sí, amén. Pero está en nosotros en obedecer los mandamientos. Usted cumpla con respetar a su esposo. En cuanto a él cumpla con amarla. Amén. Dice, la segunda característica del amor que un esposo debe tener a su esposa está ahí en Efesios 5, del 26 al 27. ¿Qué dice? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Cuando una persona ama a alguien, dice, la pureza de la persona amada es su interés supremo. Amén. ¿Cuál es el interés de Cristo por nosotros? Que nos mantengamos puros, santos. Amén. Entonces esa es la obligación del esposo, mantener a su esposa pura, santa. Dice, nadie ama y desea humillar, herir o envilecer a la persona que ama. Si una persona dice que la ama, si su esposo o su esposa dice que la ama, pero de él solamente recibe humillaciones o que la está lastimando con palabras o envileciendo, eso no es amor. No, ese no es el amor del que Dios nos habla. Amén. Dice, el amor debe ser, dice su interés supremo debe ser mantener la pureza de la mujer. Amén. Mantener la pureza de la mujer. Amén. Y fíjese, dice, el esposo apartó a su esposa del mundo para sí. Es lo que hizo Jesucristo. Nos apartó del mundo para Él. Amén. Para que estemos al servicio de Él. Entonces dice, el matrimonio junta a un hombre y a una mujer y los aparta de uno para el otro, y en ese sentido entra la purificación. Amén. Si un esposo de veras ama a su esposa, hará todo lo que esté a su alcance para mantener a su esposa en santidad, en virtud y en pureza. Amén. Esa es la obligación del esposo. Amén. Nunca hará nada que lleve a su esposa a pecar. Jesucristo no hace nada que nos lleve a nosotros a pecar. Jesucristo hace todo lo posible para que nosotros nos mantengamos, dice,
en santidad, en virtud y en pureza. Amén. Y esa es la obligación del esposo. ¿Y cómo la va a purificar? Fíjese, ¿cómo nos purificamos nosotros? Con el lavamiento del lado, por la palabra. Por la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo va a purificar el esposo a su esposa? Con la palabra. Con la palabra de Dios, enseñándole la palabra de Dios. Amén. Esa es la obligación del esposo, pero hoy en día se cambiaron los roles. Amén. Parece que la mujer es la que busca enseñarle al esposo cómo se deben de hacer las cosas bajo los mandamientos de Dios. Amén. Dice, el esposo tiene que enseñar a su esposa la palabra de Dios. Y si quieren pruebas, ¿cuál era la costumbre en los tiempos de Jesús? ¿Se le permitía a la mujer entrar en las sinagogas? No. ¿Quién era el que entraba? El varón. Y el hombre era el responsable de enseñarle la palabra de Dios a la esposa y a los hijos. Y sigue siendo el mismo mandamiento para hoy en día. Entonces, ahí está una de las claves. Si su esposo no le está enseñando la palabra de Dios, dígale que se ponga las pilas y que se ponga en cuenta con Dios, porque no está cumpliendo con el mandato de Dios. Amén. Dice, y la tercera característica del amor de un esposo a las esposas está en Efesios capítulo 5 del 28 al 30. Amén. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su casa y de su hueso. Amén. ¿Por qué cuida Cristo a la iglesia? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. Entonces dice que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Entonces es lo mismo, el esposo debe cuidar a su esposa porque son una sola carne, porque es parte de su cuerpo, porque es parte de su carne y porque es parte de sus huesos. Y debe sustentarla y cuidarla. Así como el hombre, dice, tiene necesidad, dice, empleamos mucho tiempo cuidando de nuestros cuerpos, amén, ejercitándolo, alimentándolo, vistiéndolo, que se vea bien. Dice, maridos, así como cuidan sus cuerpos, también cuiden a sus esposas. ¿Por qué? Porque ellas también tienen necesidad. Ellas también tienen necesidad. Dice, vemos otra vez que el amor no es una emoción. Cuando nuestros cuerpos tienen necesidades, las satisfacemos. Asimismo, las mujeres, sus esposas, tienen necesidades. Y los esposos son los instrumentos de Dios para satisfacer esas necesidades. No necedades. Necesidades. Amén. Entonces Cristo es nuevamente el ejemplo. Cristo sustenta y cuida a la iglesia. El esposo debe sustentar y cuidar a su esposa. Amén. Dice, el esposo es llamado a alimentar a su esposa para llevarla a la madurez espiritual. Amén. Dice, cuidar la idea de una ave sentada sobre su nido, dando calor y seguridad a sus polluelos. Los esposos son los llamados a proveer seguridad, un lugar confortable y un sustento a su esposa. ¿Por qué? Porque son miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. En otras palabras, el hombre es lo que la mujer es. Dice que la mujer es la gloria del marido. Amén. Entonces voltea a ver a su esposa y fíjese si es su gloria. Amén. Fíjese si usted la está sustentando. Fíjese si usted la está amando. Fíjese si usted le está enseñando la palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Dice, por último, la cuarta característica del amor de un esposo que debe tener a su esposa está en Efesios 5 del 31 al 33. ¿Qué dice?
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Le está diciendo el apóstol Pablo, ya que el esposo y la esposa son uno, entonces el esposo ama a su esposa como si se estuviera amando a sí mismo. Amén. Dice, cuando se da este tipo de amor, la esposa no se va a someter a su esposo por obligación, sino que lo hará con gusto, honrando a su esposo. Amén. Entonces dice, hemos visto las características de un amor a su esposo. Nos desviamos, pero dice, es algo que no tuvo el levita hacia su concubina. Amén, porque él debía cuidarla, él debía sustentarla con ese amor sacrificial. Entonces dice, el levita parte en 12 partes a la concubina. Dice, qué desesperación de levita no saber a quién pedir ayuda. No había ley, no había rey, no había quien juzgara. Amén. Entonces a él se le hizo fácil cortarla en pedacitos e irla a tirar por toda la nación de Israel. Amén. Dice el levita, Jonatán, de los capítulos 17 y 18 fue malo, pero este no se quedó atrás. Amén. Este fue más malo. Sí. Este llegó a cometer asesinato. Y no solo eso, dice, no recuerdo qué capítulo, dice que en aquel día, no sé si en Apocalipsis, dice que los hombres tendrán apariencia de demonio. Amén. Dice, entonces, imagínense, fue malo para tener el corazón de partir a su esposa en 12 pedazos. La desmembró. Imagínense hasta dónde había llegado la maldad del pueblo de Israel. Y eso, podría decir, y eso que era el levita. ¿Sí? Amén. El que estaba al frente, el que dirigía la alabanza a Dios. Eso lo hizo el levita. Imagínense cómo se encontraba el pueblo de Dios. Amén. Dice, había una inmoralidad, un colapso en la nación de Israel. Amén. Dice, no se aleje de los caminos de Dios, porque las consecuencias pueden ser mortales para usted y para los suyos. Lo mismo pasó con Sansón. Amén. Se alejó de los mandamientos de Dios y vimos su final. Y cuando dice, ¿cuál es la importancia de esta trágica historia? Dice que cuando se arruinó la fe en Dios de los israelitas, también se arruinó su unidad como nación. Si hubieran obedecido a Dios, si hubieran confiado a Dios, si hubieran consultado a Dios, dice, se cumplirían sus promesas y habían poseído la tierra. Amén. Pero no lo hicieron. Dice ahí en Jeremías, donde dice, preguntad por las sendas antiguas y volveos a ellos. Y dice más adelante, mas ellos no quisieron, mas ellos dijeron, no andaremos. Amén. Entonces dice, pero cuando olvidaron incluirlo en sus vidas, perdieron el propósito. Y muy pronto, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto puede llegar a pasar cuando nosotros nos alejamos del camino de Dios. Cuando nosotros dejamos al Espíritu Santo. Fíjese lo que llega a pasar cuando una nación no es guiada por Dios, o cuando un pueblo no está bajo la llenura del Espíritu Santo. Amén. Podemos llegar a cometer estas cosas, aún siendo el pueblo de Dios. Dice, cuando usted deja a Dios fuera de su vida, se sorprenderá al ver lo que es capaz de hacer. Usted, no Dios. Dios no simplemente nos va a dar el castigo, pero cuando dejamos a Dios fuera de nuestra vida, se va a sorprender de lo que somos capaces de llegar a ser fuera de los mandamientos de Dios. Amén. Amén. Entonces dice el versículo 30, y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo que los hijos de Israel subieron a la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Amén.
Ya hasta el último, amén. Hasta el último decidieron tomar el consejo y hablar. Todo por no haber solucionado un problema, amén. Que la mujer, que el suegro, en lugar de hacer un bien, hizo un mal. Que el levita, en lugar de haber consultado a Dios, no lo hizo, amén. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es el mensaje? No deje que el Espíritu Santo abandone su vida. Amén. Búsquelo. Esa es la enseñanza que estamos dando las mañanas. Que busquemos al Espíritu Santo, que busquemos la llenura del Espíritu Santo, porque Él nos va a guiar, amén. Él nos va a decir cuando estamos haciendo las cosas mal, Él nos va a aconsejar. Decíamos, el Espíritu Santo es un consejero que nos da el consejo. Ya está en usted o en mí en tomar el consejo. Sí, amén. Pero después, si no oímos el consejo, simplemente nos atengamos a las consecuencias que vayan a pasar por no oír el consejo de Dios. Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar para dar por terminar tu sermón. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra, Padre. Gracias, Padre, porque nos has dado este consejo día tras día, que busquemos, Señor, el Espíritu Santo, que busquemos el consejo, que busquemos la dirección, Padre, en cualquier circunstancia que estemos, Padre, que acudamos a ti primero, Señor, pidiéndote lo que tengamos que hacer, que esté siempre, Señor, bajo tu voluntad, Señor. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que dispuso su corazón el venir a aprender más de tu palabra, Señor. Gracias por aquellos que nos guían, que nos siguen, a través de las redes sociales. Yo te pido que tú bendigas sus vidas, Señor, que seas tú en ellos, Padre, y que la gracia del Señor Jesucristo y la bendición del Padre sea con ellos en todo lo que hagan, Señor. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.